En este paso abajo del pinch, entonces nuevamente tendríamos solamente las corrientes abajo del punto pinch. Ya existe la corriente 5 abajo del pinch. Tenemos el cálculo de las entalpías que ya hemos realizado en pasos previos. Y lo primero que verificar es el cumplimiento del número de corrientes. Si ustedes recuerdan, el cumplimiento de este número de corrientes dice que el número de corrientes de salida debe ser superior o igual al número de corrientes de entrada. En este caso tendríamos dos corrientes saliendo del punto pinch, que sería la corriente 4 y 5. Recuerden que el pinch es como un portal, entonces veríamos a la corriente 4 saliendo de él, a la corriente 5 saliendo de él, y a la corriente 1 y a la corriente 2 entrando al pinch, de tal manera que se cumple en igualdad. No habría problema y podemos pasar al siguiente paso, que corresponde a la propuesta de los diferentes intercambiadores, de diferentes estrategias de intercambio. Para esto vamos a realizar diferentes propuestas. En este caso, al haber 4 corrientes disponibles, existirán básicamente 4 posibles combinaciones, que serán 4 con 1, 4 con 2, 5 con 1 y 5 con 2. Colocamos los valores de los flujos de capacidad calorífica de cada corriente en forma adecuada. Primero las de salida y luego las de entrada. Bien, y verificamos si se cumple la viabilidad de los flujos de capacidad calorífica entre los que entran y los que salen. Por eso ponemos siempre primero el que sale y luego el que entra para poder comparar cuál es mayor que cuál. Entonces vemos que el primero es viable en igualdad, el segundo también es viable porque es mayor el flujo de capacidad calorífica de la corriente de salida que la de entrada. En el siguiente vemos que también es viable por la misma razón y en el último también, así que las 4 posibilidades son viables. Cuando esto ocurre significa que pueden ocurrir diferentes opciones de intercambio, ¿no? Y eso llevará a diferentes diseños de intercambiadores. Una regla que puede aplicarse para iniciar la exploración de las posibles síntesis de los intercambiadores corresponde a buscar qué cantidad o qué combinación me lleva la mayor cantidad de calor transferido. Aquí cabe aclarar que esta regla no siempre lleva al mejor diseño posible, así que siempre que habrá que explorar las diferentes alternativas. En este caso, estas 4 alternativas nos llevarán a 2 posibles diseños. Vamos a aplicar entonces el criterio de la máxima cantidad de calor transferido y para eso verificaremos y compararemos la cantidad de calor disponible y requerido en la combinación 4-1, que sería esta, y vemos que la corriente 4 tiene 30 kilovatios disponibles, mientras que la corriente 1 necesita 60, así que la cantidad máxima de calor sería 30 kilovatios por la limitación del calor disponible en la corriente 4. Entre la corriente 4 y 2, que sería la segunda combinación propuesta, tendríamos la limitante por el lado de las corrientes frías. La corriente 2 solo requiere de 20 kilovatios, mientras que la corriente 4 tiene 30, así que serán 20. La combinación 5-1, la limitante sigue estando por las corrientes frías y nos daría 60, y en la combinación 5-2 pues la limitante seguirá siendo las corrientes frías con 20 kilovatios. Siguiendo ese criterio, que repito, no necesariamente lleva al mejor diseño, pero que es un criterio para poder empezar a explorar las diferentes alternativas, escogeríamos esta norma de intercambio entre la corriente 5 y la corriente 1 como la propuesta inicial de intercambio. Siguiente paso entonces corresponderá a realizar la representación de los intercambios entre la corriente 5 y la corriente 1, ligarlos con una línea recta, indicar la cantidad de calor transferido entre los dos, que en este caso sería de 60 kilovatios por la limitante que ya hemos expuesto, calcular la cantidad de calor remanente, que en el caso de la corriente 1 será 0 y para el caso de la corriente 5 será 120 menos 60, es decir, 60 kilovatios. Y en este caso la que ha quedado insatisfecha corresponde a la corriente caliente, corriente 5, y hay que indicar la que ya ha sido completamente satisfecha o agotada, que sería la corriente 1. Finalmente hay que determinar la cantidad de temperatura remanente teniendo en cuenta un balance de energía en torno a la corriente 5. Un método fácil para hacerlo corresponde a verificar que al tratarse de una corriente caliente e ir en el sentido del enfriamiento, la temperatura remanente será inferior a la temperatura pinch y que ese valor
será resultado de sustraer a la temperatura pinch la división o relación entre la cantidad de entalpía recibida, en este caso retirada por la corriente, 60 kilovatios, sobre su flujo de capacidad calorífica. Es decir, que en este caso sería haciendo el balance de energía, nos daría una temperatura remanente de 70 grados Celsius. Fíjense que corresponde a 100 menos 60, que es la cantidad de calor transferido, dividido por 2. Es decir, 100 menos 30, que da 70 grados Celsius, que sería el resumen del balance de energía en torno a la corriente 5. Una vez terminada la temperatura, hemos culminado con el diseño de intercambiador 3 y hay que proponer intercambios entre los corrientes restantes. Verificamos las nuevas propuestas cumplan el delta T mínimo del diseño hasta completar todos los diseños y poner finalmente los servicios. Es importante siempre darle prioridad, como ya dijimos, a las corrientes que están entrando o saliendo del pinch. Por eso se va a proponer primero un intercambiador de calor entre la corriente 4 y la corriente 2. Verificamos que el calor que se puede transferir entre estas dos es apenas de 20 kilovatios, ¿cierto? Se realiza el cálculo de las entalpías remanentes, como ya habríamos, y de las temperaturas remanentes. En este caso quedarán 10 kilovatios disponibles en la corriente 4 y la corriente 2 quedará completamente desprovista de energía y quedará completamente satisfecha. Y se haría entonces el balance de energía para determinar la temperatura remanente de la corriente 4, que en este caso da 86.6666 grados Celsius. En este punto del diseño ya terminamos el segundo intercambiador. Sabemos todas sus temperaturas, de hecho, ¿no? Y nos quedará simplemente proponer unos intercambiadores de servicio que permitan el enfriamiento de estos 10 y estos 60 kilovatios disponibles en estas dos corrientes. Aquí los proponemos: 10 kilovatios de agua de enfriamiento y 60 kilovatios de agua de enfriamiento. Si ustedes se fijan, la suma de estos servicios de enfriamiento corresponde a 70 kilovatios. Fíjense que no hay servicios de calentamiento bajo el pinch, solamente de enfriamiento, que es una de las reglas pinch, ¿no? Igual que como arriba del pinch no habría servicios de enfriamiento y solamente de calentamiento, ¿no? Y fíjense que a través del punto pinch no hay intercambiadores, por eso el diagrama se divide básicamente en dos partes, que son las tres reglas de oro de la metodología pinch. Estos 70 kilovatios son los que obtuvimos con el método O de curvas compuestas en las clases anteriores, o como vimos hace poco en esta misma lección, el método de cascada de calor. Con esto terminaríamos el diseño abajo del pinch. Según el diseño, básicamente podemos quitar la rejilla y tendríamos ya el diseño de la red de intercambiadores propuesta para este caso. Puede haber otra propuesta de diseño, como ya dijimos, cambiando el diseño, sobre todo en la parte de abajo del pinch, y se puede obtener otra red de intercambiadores, lo cual nos daría una síntesis de diferentes posibles redes de intercambio térmico. Normalmente hay que realizar un análisis del diseño, verificar que no se viola el delta T mínimo del diseño y efectivamente se puede realizar desempates entre posibles diseños de síntesis realizando el costeo de los intercambiadores, tal como muchos de ustedes habrán visto y verán en las exposiciones de sus compañeros, que corresponden a las metodologías para determinar qué redes que salen de este proceso de síntesis son mejores. Determinar el mejor diseño entonces requiere efectivamente de ver diferentes propuestas. Aquí efectivamente mostramos una propuesta alterna que también es factible. Simplemente no se seguiría la regla de la máxima cantidad de calor transferida, y en este caso podríamos obtener este diseño alternativo. Como pueden darse cuenta, la parte de arriba del pinch es igual al diseño que habíamos propuesto, pero la parte de abajo del pinch cambia. Habría un intercambiador de servicio menos. Fíjense que aquí ya no está el intercambiador de servicio por la corriente 4 que habíamos propuesto anteriormente.
ya no existiría. Toda esa carga de enfriamiento la asumiría el intercambiador de la corriente 5, fíjense 70 kilovatios, pero en este nuevo diseño habría un intercambiador ahorrador adicional, porque en el diseño anterior teníamos 4 intercambiadores ahorradores, ahora tendríamos 5, es decir que el número de intercambiadores totales sigue siendo el mismo, básicamente, ¿no? Pero nos ahorraríamos un intercambiador de servicio aquí, poniendo un intercambiador ahorrador adicional. La cantidad total de servicio sigue siendo la misma, si ustedes verifican los valores, seguiría siendo 115 para los servicios de calentamiento y 70 para los de enfriamiento, y la cantidad de calor integrado también permanecería constante. Esta es la bibliografía citada en esta presentación y finalmente les dejaría el ejercicio que habíamos propuesto en la parte anterior, en la sección anterior de esta lección. Una vez ustedes ya han hallado el valor del calor integrado, los valores del calor de calentamiento y de calor de enfriamiento, lo que deberán realizar es toda la metodología del diseño de malla para este diseño, que es un poco más simple, solo tiene 4 corrientes de proceso, estos, y definir por lo menos una estructura, estos, que sea viable usando esta metodología que cumpla las reglas tanto del FC sub P como del número de corrientes que ya hemos descrito, y proponer un diseño. Para esto entonces lo realizarán paso a paso, puede hacer en un documento de Word o usando Excel o usando cualquier herramienta ofimática o incluso a mano y tomándole fotografías al paso a paso, siempre y cuando se vea claramente cada uno de los pasos del diseño de la red y la representación final de la red, la cual deberán subir a manera de ensayo con una serie de conclusiones de los resultados obtenidos, ¿cierto? Indicando cuántos intercambiados de servicios se tienen, qué cantidad de calor de calentamiento, qué cantidad de calor de enfriamiento, qué cantidad de calor integrado y cómo sería la distribución del diagrama propiamente dicho. Bien, y con esto terminaríamos esta lección y el trabajo individual correspondiente a este corte.